Ah, ya. Bien, regresamos. O sea, ahorita ya se está grabando. En la determinación del problema, siempre nos tenemos que hacer una pregunta, ¿no? De investigación para hacer un problema. Entonces, es el momento en que delimitamos también qué es lo que vamos a estudiar del tema seleccionado. En un problema tenemos que delimitar el radio de acción. No podemos estudiar, por ejemplo, vamos a hablar de la parasitosis. En la parasitosis en niños, ¿de qué edad? Eso es delimitar el problema. ¿Qué edad vamos a estudiar la parasitosis? Vamos a estudiar de 0, de 1 a 5 años, o de 6 a 10 años, o de 11 a 15 años. No sabemos cuál. Pero para eso vamos a delimitar. Vamos a estudiar a los niños que tienen de 6 a 10 años. Eso es delimitar el problema. También otra forma de delimitar es la zona geográfica donde nosotros vamos a delimitar. Vamos a suponer que estamos estudiando en la parroquia Tarqui. Y en la parroquia Tarqui, concretamente, ¿qué manzanas? Porque la parroquia Tarqui es bien grande, ¿no? Es una parroquia inmensa. Entonces también debemos delimitar el espacio. Bien, una vez que ya tenemos delimitado el espacio, tenemos que, eso es previo a la observación, ¿no? Que tenemos, y vemos que en esa zona, en 10 cuadras, de acuerdo a los resultados que vamos haciendo los primeros muestreos, vamos a ir adquiriendo los mecanismos de investigación. Para determinar el problema también nos hacemos a manera de pregunta el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, el para qué, ¿no? También hay preguntas de investigación que llevamos adelante a ver de qué se trata. También el tratamiento de problemas, dice, significa reducir a sus aspectos relaciones fundamentales a fin de iniciar su estudio intensivo, como por ejemplo el recurso de la abstracción. No significa en modo alguno simplificar el estudio científico o la realidad social. Claro, o sea, en un problema nosotros podemos hacerlo dentro del contexto social, ecológico, ¿no? Y científico. En lo social podemos estudiar, por ejemplo, las variables de la economía, que ahora mismo que tenemos la pandemia, qué perjuicios económicos tiene el Estado por el efecto de la pandemia. Ese es un problema. Otro problema es estudiar el comportamiento del virus a través de las pruebas rápidas que se realizan. Ese es un problema. O también estudiar el carácter genético del ADN del virus frente a patrones de etnias, puede ser, ¿no? Otro problema, ya en el tema ecológico, contextual, ¿por qué razón en el estero salado a determinadas horas se percibe un olor a sulfuro de hidrógeno? Ese es un problema ecológico. Pero también tenemos que delimitar, porque no vamos a estudiar todo el estero salado, que son cerca de 63 kilómetros, ¿no? Sino que podemos estudiar 2 kilómetros, 3 kilómetros. También tenemos que hacer el plan de muestreo, etc. Por eso nosotros debemos de abstraer, ¿no?, procesos para poder identificar o salir adelante con un problema. Dice aquí una teoría, dice que el planteamiento de problemas es un proceso mediante el cual se fracciona la realidad en la mente, a fin de dirigir la atención hacia una parte específica de la misma. En otras palabras, tenemos que ignorar los demás elementos y relaciones que en ese momento no resultan importantes para nuestro estudio. Por lo tanto, el planteamiento del problema pone en manifiesto 3 aspectos que deben tenerse en cuenta desde el principio. Estos aspectos son la descripción del problema, los elementos del problema, la formulación del problema, la incertidumbre en cuanto a la idoneidad de dichos medios, el ambiente o ambientes a que pertenece el problema en que se espera resolverlo. Y nosotros habíamos dicho que para hacer un estudio científico, nosotros nos basábamos en el sujeto, en el objeto, ¿y cuál era la otra parte?
El conocimiento. El conocimiento, ¿no? Correcto. El sujeto, el objeto y el conocimiento. Bien. ¿El problema cuál sería? ¿El sujeto o el objeto? El objeto. El objeto. Muy bien. El objeto forma parte del problema. Y para hacer el objeto tenemos que hacer una observación, una abstracción, ¿no? De lo que tenemos en nuestro medio. En base a los medios que tenemos, podemos hacerle, ¿no? Describir el problema, que es la parte fundamental, ¿no? Acuérdense del método descriptivo, que dice que para describir el problema, uno tiene que usar ¿qué cosa? ¿Ah? ¿Qué utilizamos para describir un problema? La razón, ¿verdad? La razón, la mente. Porque si no tenemos razón o no hacemos uso de la razón, no podemos describir el problema. ¿Y cuáles son los elementos de ese problema? Los elementos son las variables con las que uno se encuentra para descubrir ese problema. Vamos haciendo otro ejemplo. En el caso de la Universidad de Guayaquil, a nosotros los docentes nos deben 2 meses de sueldos. Ese es un problema. Es un problema que contribuye ¿a quién? Al entorno familiar, ¿no? Y también a los mecanismos de producción. Pero, ¿por qué razón no se efectúa el pago? Entonces, buscamos los problemas, buscamos las variables. Puede ser que el gobierno no entregó las alícuotas necesarias, puede ser que no se hizo una buena gestión para eso, puede ser que, bueno, tantos variables, ¿no? O también la economía, por pagar la deuda externa, el gobierno no tiene cómo pagar el sueldo. Entonces son elementos del problema. Reunimos todos esos elementos y vamos ahora sí a formular el problema. Para formular el problema siempre nos hacemos una pregunta. Entonces, para formular una pregunta debe tenerse claro el problema, que puede funcionar a través de una serie de preguntas de investigación que constituyen la articulación de preferencia por escrito de las ideas que al menos implican una relación entre variables. La mejor manera de empezar un trabajo de investigación social consiste en intentar exponer el proyecto con la guía de una pregunta inicial, que funciona como el primer hilo conductor de la investigación. Una buena pregunta inicial sería entonces una pregunta verdadera o aún una pregunta abierta, lo cual significa que varias respuestas diferentes deben ser posibles a priori y que no se tiene la certidumbre de alguna ya hecha. Una buena pregunta abordará el estudio de lo que existe o existió y de lo que aún no existe. No estudiará el cambio sin apoyarse en el examen de funcionamiento. Una pregunta de investigación no es una expresión declarativa, como una hipótesis, sino una expresión de interés e intención claramente planteada. A ver, vamos haciendo otro problema, vamos investigando otro problema. A ver, calidad de agua del estero salado. Es un tema de un proyecto de investigación que nosotros estamos haciendo en Puerto Lisa, en la charla. ¿Cuál es el problema ahí? Sería el problema cómo incide la calidad de agua del estero salado en la recreación náutica. ¿Sí ven? Ahí tenemos un problema. Ahí tenemos la pregunta del problema. Estamos formulando el problema. Porque la formulación del problema se hace a través de una pregunta que no debe de ser declarativa. Tampoco debe ser una hipótesis, sino una impresión de interés e intención claramente planteada. Entonces vamos acá a otra vez. Entonces, ya hemos descrito el problema, ya tenemos los elementos del problema. Estoy formulando el problema. Repito, la formulación del problema. Dice, ¿cómo incide
la calidad de agua del estero salado, sector suroeste de la ciudad de Guayaquil, en la recreación náutica. Cuando hablo de la recreación náutica, estoy hablando de que los pobladores que habitan esa zona, ¿no?, utilizan esas aguas para divertirse, para recrearse. También otros lo utilizan con fines de pesca. Otros lo utilizan para trasladarse de un lugar a otro. Otros lo utilizan como contacto primario, otros utilizan como contacto secundario. En fin, ¿no? Esas son las características de investigación que nosotros hacemos en un problema. Ahí el problema esencial es la calidad de agua, que puede ser, como ustedes son estudiantes de química, ahí nosotros la calidad de agua le vamos a hacer análisis físicos, análisis químicos, análisis microbiológicos, ¿no?, y análisis físico-químicos. Entonces, reunimos esos análisis. Esos forman parte de la evidencia del problema. Una vez que tenemos los resultados, describimos ese resultado. Para eso nos ayudamos de normas ambientales, que nos permiten comparar si esos resultados tienen una relación con las normas que nosotros tenemos como uso para poder comparar. Si los resultados me dicen que esos límites están por encima de lo normal, entonces ese es un problema. El problema es cómo solucionar de que esos resultados de parámetros físicos, químicos, microbiológicos del agua, ¿no?, producen una contaminación. ¿Cómo yo arreglo esa contaminación? ¿Cómo remedio esa contaminación? Eso también forma parte del problema. Esas son las variables del problema. Luego, una vez que he formulado el problema, ¿no?, ahora sí, ya tengo la razón suficiente para justificar que ese problema, ¿no?, tiene una solución. ¿A través de qué? A través de los procesos de bioremediación o remediación ambiental. Actualmente utilizan un proceso de remediación con determinadas plantas que contribuyen a extraer a través de un proceso que se llama isla de plantitas, diferentes componentes de plantas que extraen plomo, extraen cadmio, extraen microorganismos, extraen, bueno, cualquier cantidad de elementos que tienen como contaminantes el estero salado. Y ese proceso es una remediación que forma parte de la investigación. Bien, entonces, ya sabemos describir un problema, ya sabemos reunir los elementos del problema, ya sabemos formular el problema. Ahora nos queda es buscar el ambiente o ambientes a que pertenece el problema y qué se espera resolver. El ambiente es la ciudad de Guayaquil. ¿En qué contexto? En el sector suroeste de Puerto Lice, ¿no? A ese contexto pertenece ese problema. Ese es el ambiente. ¿Qué se espera para resolverlo? Bueno, hay infinidad de cosas. Primero se puede hacer una remediación ambiental. Luego también se puede hacer una valoración económica de ese impacto para que las personas que afectaron ese estero paguen, ¿no?, a través de los impuestos, paguen el daño que han ocasionado al estero. Claro que ese estero, el daño que se ha ocasionado es a través de las descargas industriales, que son muy pocas, pero más las descargas domésticas, en este caso aguas residuales, ¿no? Y estas aguas residuales son las que afectan más, porque se ha encontrado que en ese estero salado hay una gran cantidad de coliformes, de bacterias coliformes. En este caso, coliformes totales y focales están por encima de lo normal. Si yo les digo que la norma dice que debe tener
200 números más probables por cada 100 mililitros, nosotros hemos encontrado 48 por 10 a la sexta de números más probables. O sea que es una contaminación terrible por coliformes fetales y fecales. Por plomo y cadmio, que es de los elementos químicos que estamos investigando, en el agua hay muy pocos. Puede ser que en los sedimentos haya. Eso es una investigación que estamos haciendo a priori. Bien, entonces, ese es el tema de la asignatura del día de hoy, determinación del problema. ¿Cómo nos ubicamos en el contexto, ¿no?, del ambiente, en el contexto ecológico de un problema? ¿Alguna pregunta, estudiantes? Apaguen los micrófonos. Sí, profesor. ¿A qué se refiere cuando es incertidumbre cuanto a la idoneidad de dichos medios? Ya, la incertidumbre se trata de establecer los procesos estadísticos que habla de las variables. Todavía está ingresando la gente. Sí, la incertidumbre concretamente podemos hacer un proceso estadístico a través de los resultados que vamos obteniendo. Esa incertidumbre lo podemos medir con diferentes plataformas de investigación estadística. No tan solo también hay incertidumbre, ¿no? Hay también procesos de desviación estándar, hay procesos de máximos, mínimos, etc. La incertidumbre también nos va a permitir establecer en qué grado, ¿no?, nosotros podemos trabajar, ¿no?, a través de una línea estadística. Cuando ustedes vayan a ver estadísticas, van a ver este proceso de lo que es una incertidumbre, ya de manera numérica. En unas plataformas diferentes que hay, como por ejemplo ANOVA, Pearson, SPS, ¿no?, ahí se puede establecer este mecanismo. Ese mecanismo nos permite determinar el grado de confiabilidad que tiene nuestro estudio de investigación. Ya, muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿Todos están claros con el problema? A ver, vamos a hacer una pregunta por aquí. Voy a encender mi cámara. Voy a ampliar la cámara. Y voy a hacer una pregunta. A ver, Zumba Macas. Zumba Macas. A ver, otro. Iván Ortiz. Sí. A ver, deme un problema social que usted haya podido observar. Por decir, por mi casa pasan esos que se les conocen como hacheritos. ¿Pasan qué? Los, ¿cómo es? Los hacheritos que se les dice así comúnmente. Ya. Personas que consumen droga. Los drogadictos. Eso. Drogadictos. Eso, drogadictos, perdón. ¿Qué usted ha visto de ellos? De que ellos pasan consumiendo así como si nada. E Ya. incluso se acercan a las casas a ver qué se pueden coger y esas cosas. Ya. Entonces, miren, ahí tenemos un problema social, ¿no? El acto delincuencial de estas personas que tienen problemas de adicción, no les queda otra cosa que sustraer, ¿no?, de diferentes maneras lo ajeno. Ese es un problema social. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Primero tenemos que eliminar el problema o darle sustento a la eliminación del problema. El problema de la drogadicción de los jóvenes, ¿no?, no es culpa de ellos. Ellos no tienen la culpa.
Es un problema de sistema. Es el sistema porque a ellos no les llegó la educación, ¿no? No son bien alimentados y por lo tanto les produce un problema nutricional. Y eso hace que ellos sean presas, ¿no? Del narcotráfico, ¿no? O del microtráfico y caigan en la tentación de consumir este tipo de drogas. Ese es un problema social. A ver, vamos viendo otro problema. ¿Quién quiere opinar de otro problema? A ver, me dice el nombre de la persona que vaya a iniciar. ¿No tiene micrófonos estudiantes? Yo, mister. Señorita, ¿cómo se llama? Laura, entrego. A ver, dígame su problema. Que a pesar de que ya llevamos varios meses con cuarentena o con este problema del coronavirus, hay gente que todavía no tiene conciencia de lo peligroso que es, no solo por no andar con mascarilla en la calle, sino que incluso ni siquiera controlan sus propios fluidos corporales, escupen en la calle. He visto gente hasta que se suena la nariz con las manos. ¿Dónde podríamos ver el problema ahí? Porque ya hemos puesto algunos elementos, ¿no? ¿Sí vieron, no? Hay elementos de estudio del problema. Entonces, ¿cuál sería el tema del problema? A través de todos esos elementos. ¿Sería un problema social, educativo, económico, sanitario? ¿Cuál? Porque hay varias preguntas ahí. A ver, Brigitte, ¿cómo podríamos, a través de la, de la temática que Se estableció la señorita, compartió Laura. cómo O podríamos sea, hacer un problema ahí? no deja de ser un problema social, pero también se une a temas de sanidad, y no solamente sanidad, sino también como la cultura de la persona, los valores de esta persona, en cómo concibe, o sea, la persona que causa estos actos se nota que no concibe El daño. el concepto de no concibe el concepto de respeto, y como que las cosas, lo que puede ocasionar sus actos. Entonces vendría, no, para mí no deja de ser igual un problema social que se tiene sus categorías como problemas de que involucra sanidad, eh, y básicamente faltas de respeto en general y así. O sea, Ya, como que gracias, señorita. engloba esas. A ver, Chagui, señorita Chagui, ¿qué más podría aportar a ese problema? Ese problema Profesor, ¿Ah? Shawi es mi apellido, no Shaggy. Chagui. Ajá, Shawi. Ya, disculpe, señorita. A ver, señorita, Ok. deme sus características esenciales para ir formando el problema. Características del problema que dijo la compañera. Sí, ya. O otro. Sobre ese mismo, vamos a configurar el problema. Vamos a configurar el Mm, tema de explicación para poder formular la pregunta de investigación. una característica, pues la falta de cultura, la irresponsabilidad, el irrespeto y la poca preocupación. Vamos a anotarlo aquí para ir formulando el problema. A ver, problema de cultura, ¿no? Problema sanitario. Hay un desconocimiento de la enfermedad, del grado de la enfermedad. ¿Qué otra variable? Estas son las variables. Miren cómo se hacen las variables. ¿Cuál otra variable tenemos, estudiante Iván Ortiz? Educación también tenemos. ¿No? ¿Qué más? Yo creo que Ah, también influye el factor económico.
económica. Ya. Los elementos de la investigación del problema son las preguntas, ¿no? O sea, las preguntas, el por qué, el para qué, etcétera, ¿no? El cómo, cuándo. Aquí tenemos algunas, ¿no? Cultura, sanitario, el conocimiento, educación y económica. Ahora sí, con esas 5 variables vamos a formular el problema. ¿Hacia dónde conduce este problema? ¿Cuál es el principio? El código. Ese es el principio que origina todo esto. ¿Verdad? ¿Cómo enlazamos y formulamos ahora sí el problema con todo esto? Les repito mi problema que yo tengo, ¿no? El trabajo de investigación. Calidad de agua. Directero salado. Sector. Sur, oeste. Puerto Lisa. Y su incidencia en la recreación náutica. ¿Sí ven? Ese es mi tema. Yo quiero hacer un tema con todo esto. ¿Por dónde comienza? Maestro, ¿cómo? O sea, ¿a qué se refiere? Ya, yo ya tengo estas variables en este libro, ¿verdad? Ahora yo quiero formular el tema. Este es un tema que yo quiero hacer un trabajo de investigación. Si yo tengo este tema, ¿cómo yo puedo configurarlo? Este elemento, otro tema, otro problema. Formulando la pregunta, ¿no? Claro, formulando la pregunta. ¿Cómo? ¿Cuál sería mi pregunta ahí? ¿Podría leer lo que dice abajo? Calidad del agua del estéreo salado. Sector salado, suroeste, del suroeste, el sector salado, suroeste, sector suroeste, ¿no? Y el sector. Sector suroeste, Puerto Lisa y su estancia en la recreación náutica. En la recreación náutica. Ahora, para eso yo tengo que escribir, yo tengo una norma que escribir esto. Acá, ¿cómo así? Profesor, disculpe que lo interrumpe. ¿Puede hablar un poquito más alto? Es que no se le escucha. Yo también tengo, está ahí. ¿Me escucha ahí? Más alto no puedo hablar, porque no estoy disponible. Pero sí que escucha ahí, ¿no? Ah, bueno, gracias. A ver, ¿cómo sería el problema? El eje central sería el fondo. El fondo, ¿verdad? ¿Qué sabemos de COVID? Es una enfermedad. Se han tenido problemas sanitarios. Entonces ponemos sanitarios. Tenemos problemas de cultura. ¿No? Y eso produce un problema mundial. ¿No? ¿Qué otra variable hay? ¿Cuál sería mi tema? El tema podría ser conocimiento de cultura y sanidad
para la enfermedad del COVID. Sí, puede ser, claro. Profesor, nos seguimos apegando a la premisa de que, o sea, al problema de que las personas escupen en las calles. O Claro, este problema ya solo se basa en el COVID. Es que claro, no, claro. ¿cuál es su premisa principal? Es la premisa principal lo que usted manifiesta, pero ¿cómo lo decimos de otra manera? Ya. Podemos poner, ¿De qué manera afectan los fluidos, no sé, de las personas en la nueva enfermedad? ya esa es la pregunta de investigación, claro. Porque la pregunta de investigación, ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta eh, Está muy lejos. eh, la mala higiene en los ciudadanos de aquí, o de la parroquia Carmen, Guayaquil? Esa es una pregunta. Pueden surgir más preguntas. A ver, vamos viendo por acá los otros estudiantes, que todos tienen que participar. Ver Mascote, Yanara, Maestro, una cosa, quedan apenas 4 minutos para que se termine la clase y usted nos dijo que nos iba a explicar sobre la lección de la próxima semana. bien. Ok. Entonces, no, la próxima clase ya les tomo la lección, que es en esta semana. ¿Qué día cae esta semana? Próxima clase. Día jueves. Jueves, el jueves les tomo la lección. Ustedes van a revisar la información del libro Guillermina Baena, que está en la biblioteca virtual. Revisan de la página de la página 6, creo que comienza la importancia, hasta la 56. Solamente los casos no los estudian. Hay unos casos ahí, que son bastantes casos. Esos no los estudian, los leen nada más, ¿no? Los que van a estudiar solamente son los conceptos, las definiciones que están ahí. Por ejemplo, qué es el método descriptivo, qué es el método cualitativo, qué es una investigación científica, qué es la ciencia, qué es el conocimiento, etc. Eso solo no es eso sí quiero que... ¿Puede repetir el nombre del libro? Ah, ya. El libro es Guillermina, Metodología de la Investigación de Guillermina Baena. Guillermina Baena. Ustedes ya lo han revisado, en las tareas que han hecho, ahí lo han revisado. Los que revisaron, por supuesto, ¿no? ¿Qué página dijo? Disculpe, profesor. Desde la página 6 hasta la 51, creo que sí. Gracias.